tumores epiteliales, sobre todo, que se originan a partir de los epitelios o las mucosas, tienen una etapa premaligna en la cual se encuentran estos tumores, se desarrollan y están confinados al epitelio, a la mucosa de donde se originan. Ahora bien, ahora vamos a hablar a la parte complementaria que son los mecanismos carcinogénicos y así también vamos a hablar acerca de los agentes carcinógenos de las neoplasias. Y como ustedes han podido apreciar en la clase que se les subió, todo arranca en un ciclo celular. El ciclo celular es el que comanda todo: la proliferación celular, la homeostasis, el número de células. Y naturalmente el ciclo celular, como ustedes saben, va a variar dependiendo del tipo de célula que que esté comprometida, ya sea que es una célula lábil, o sea que permanentemente se está dividiendo, es una célula estable, es decir, que es una célula que normalmente no se está dividiendo, salvo hay alguna necesidad de división, o las células permanentes, las que nunca se dividen, ¿no? Entonces, pero todas están reguladas o todas nuestras células están reguladas por el ciclo celular, donde como ustedes pueden apreciar aquí, el ciclo celular consta de diferentes fases, pasando desde la fase G1, pasa a una fase de síntesis, una fase G2 y finalmente a la mitosis. Como ustedes pueden apreciar de este ciclo celular está regulado por genes que van a promover la proliferación celular, pero también a la par por genes que van a inhibir la proliferación celular. Y todo eso está controlado, además de ello, por otros genes, son, dicho sea de paso, genes supresores de tumor también, y que constituyen los guardianes del genoma humano, como son el P53 y el RB, que van a fungir como puntos de control para verificar que el ciclo celular se está llevando a cabo de manera normal y regular. Por un lado, tenemos los complejos ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas, donde tenemos todos estos complejos que van a ir promoviendo el paso en cada una de estas fases del ciclo celular, pero por otro lado tenemos a los inhibidores del ciclo celular, dentro de los cuales se encuentran pues el P21, el P16, como puntos de control dentro del ciclo celular normal. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a ver ahora las bases del ciclo celular. Y nosotros veíamos que los fenómenos carcinogénicos en realidad no obedecían a mutaciones o alteraciones de un único gen, sino que veíamos que a partir de una célula normal venían diferentes factores procarcinógenos, sean estos físicos, químicos o virales, e inducen célula normal. Esta alteración puede ser una alteración a nivel de un gen, que vamos a ver más adelante, que puede ser un gen que está involucrado en la proliferación, puede ser un gen que está alterado, que está involucrado en la inhibición, finalmente algún gen que está comprometido en la apoptosis, la que se va a alterar, ya sea por alteraciones genéticas, somáticas o epigenéticas, en las cuales no se produce una alteración estructural del gen, sino, como hemos visto, se produce un silenciamiento de la secuencia génica, es que se producen alteraciones. Por ejemplo, este es el ejemplo de un adenocarcinoma del colon, ¿no? En la cual, a partir de una mucosa normal, se van sucediendo una serie de alteraciones genéticas que involucran alteraciones en el gen APC, en alteraciones en las cuales posteriormente se transforma en una mucosa susceptible o de alto riesgo de desarrollo de una lesión. Se suma otras alteraciones genéticas, como alteraciones a nivel de la betacatenina, en la que ya se produce una lesión de tipo adenomatosa. Hemos visto ya que por nomenclatura, un adenoma es una lesión benigna epitelial, sufre otras alteraciones genéticas, como alteraciones en el gen Carras, y esto va a originar que una adenoma que originalmente era de bajo grado o de bajo riesgo, avance a un adenoma de alto grado o de alto riesgo. Finalmente se suceden otras mutaciones adicionales, como alteraciones en el gen P53 o pérdida de la heterocigosidad, el LOH, a nivel del cromosoma 18q21, ¿no? Y esto va a originar, ¿qué cosa? Una lesión premaligna que estaba confinado a la mucosa, en este caso del colon,
sufra una transformación y progrese hacia un carcinoma. Cuando hablamos de un carcinoma, ya estamos hablando de una lesión que está invadiendo. ¿Y qué cosa va a invadir en el colon? Va a invadir progresivamente las diferentes capas de la mucosa colónica. Ustedes recordarán por histología que todas las vísceras huecas tenían 4 capas en general, ¿no? Una mucosa, una submucosa, una muscular propia y una serosa o adventicia. Que lo que va a suceder en el cáncer es que este tumor primero va a invadir la propia mucosa, la lámina propia, que es el tejido conectivo de la mucosa, luego va a progresar, va a avanzar hacia la submucosa, a la capa muscular, y finalmente, como ustedes pueden apreciar aquí en este dibujo, en este esquema, ustedes pueden apreciar de que en este caso ya comprometió todas las capas de la mucosa colónica hasta invadir la célula. Evidentemente, a medida que va progresando e invadiendo más número de capas, el tumor va avanzando en estadio y por lo tanto el pronóstico va decayendo, el pronóstico es cada vez peor. Y esto es lo que va a originar que se elaboren las diferentes tasas de prevalencia de una enfermedad y por otro lado de mortalidad. Mayor estadio, mayor tasa de mortalidad, de acuerdo a lo que hemos explicado en la parte de epidemiología. Entonces, bien, ya tenemos concepto base de lo que es el ciclo celular. Entonces, este ciclo celular, como sabemos, está regulado por estos genes que son la base del ciclo celular. Por un lado, tenemos protoncogenes, que son los genes que van a promover la progresión en el ciclo celular, y por otro lado, los genes supresores tumorales, que son los genes que inhiben el ciclo celular. Entonces, es el equilibrio entre estos genes lo que va a permitir que una célula se divida o no se divida. Y tenemos los puntos de control, que son, como ya hemos comentado, estos genes que también son genes supresores de tumor, el P53 y el RB. Y estos genes van a regular el ciclo celular a través de sus mecanismos, ya sea de apoptosis, ¿no?, que es la muerte celular programada, como ya hemos visto y como veremos más adelante. Entonces, si se sucede alguna alteración genética, estos protoncogenes se convierten en oncogenes y nuestro sistema de control de regulación lo detecta, lo trata de corregir. Si puede corregir el defecto, pues simplemente corrige y nuevamente restaura el ciclo celular y la célula se sigue dividiendo. Si estos genes no regulan o no reparan el defecto a nivel génico, entonces inmediatamente inducen apoptosis. Quienes se encargan de regular eso son los genes reparadores del ADN. Entonces, este es un cuadro, es un esquema donde ustedes pueden apreciar que existen diversos mecanismos. Acá están señalados 10 mecanismos a un fenotipo maligno, a un fenotipo neoplásico, a una transformación maligna. ¿Qué van pasando? ¿Por qué? Van pasando porque, en primer lugar, los mecanismos que regulan o que inhiben el crecimiento, el crecimiento, ya no responden a los mecanismos reguladores normales. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que los protooncogenes se convierten en oncogenes e inducen a que una célula progrese en la división celular. De la misma manera, lo que va a suceder paralelamente o concomitantemente es que los mecanismos que regulan normalmente el ciclo celular a través de la inhibición, o sea, los genes supresores de tumor, no van a responder a las señales inhibitorias y de la misma forma, entonces se retira el freno al ciclo celular y se promueve a que la célula se divida de manera descontrolada. Los promotores aumentan, los inhibidores se suprimen y el ciclo celular continúa de manera descontrolada. No hay un mecanismo que lo regule normalmente. Asimismo, ya hemos hablado de la apoptosis. Este mecanismo estaría evadido, o sea, la célula tumoral tendría la capacidad de inhibir la apoptosis, ya sea porque altera al gen P53 y de esa manera inhibe el mecanismo de la apoptosis. Asimismo, sabemos que este mismo mecanismo del P53 y del mecanismo de la senescencia tumoral
también está regulado a través del mecanismo de las telómeros. Vamos a ver más adelante. Entonces, el mecanismo mediante el cual las células van progresivamente envejeciendo con cada división o ciclo celular se ve alterado. ¿Por qué? Porque algunos tumores toman el control de este mecanismo y lo restauran y de manera evitan de que se produzca una senescencia y una muerte celular por envejecimiento celular. Normalmente ustedes saben por histología que, por poner un ejemplo, las células hematológicas, que son las células lábiles, o sea que constantemente se están dividiendo, tienen un tiempo de vida medio. Las plaquetas viven, por ejemplo, 11 días, los eritrocitos viven 120 días, los monocitos viven algunas semanas, los neutrófilos viven horas. Entonces, cada célula tiene un tiempo de vida promedio. Las células escamosas de nuestra piel se están renovando cada 30 días, lo mismo que las células del tracto gastrointestinal se van renovando constantemente, también igual cada 30 días se van renovando constantemente. Son células lábiles. Entonces, tienen un mecanismo que origina que una vez que la célula ya completó su tiempo de vida promedio normal, va a entrar en muerte celular por apoptosis. ¿Producto de qué? De senescencia, de envejecimiento celular. Pero en el cáncer esto se altera. Naturalmente, para que un tejido pueda desarrollar o crecer, necesita de un aporte sanguíneo. Y ese aporte sanguíneo, naturalmente, nuestros tejidos lo tienen regulado. Nosotros hemos visto la reparación tisular, la regeneración de nuestros tejidos. Cuando alguien sufre de una herida, inmediatamente los mecanismos normales regulatorios van a originar que nuevamente ese tejido se repare, se restaure la vasculatura y trate de retornar a su estado original. ¿Pero qué sucede en el cáncer? En el cáncer, las células tumorales y las células que rodean a estos tumorales toman el control de la proliferación vascular y promueven a que crezcan vasos, pero no de una manera regular, normal, sino de una manera alterada. ¿Y por qué? Porque estas células se están dividiendo y cada vez son mayor número de células que se están dividiendo, como hemos visto, y por lo tanto requieren de una mayor demanda de aporte sanguíneo, de aporte de nutrientes. Entonces requieren, por lo tanto, de mayor vasculatura y eso es lo que sucede. El mecanismo de la angiogénesis, que es un mecanismo normal, es secuestrado por las células tumorales en favor de ellos. Entonces, las células vasculares. Asimismo, también cuando hablábamos de que se suceden diferentes alteraciones o mutaciones dentro de un tumor, eso daba lugar también a qué cosa? A que las células tumorales, que si bien es cierto, nacían todas a partir de una célula o de un pequeño grupo de células, un tumor completamente desarrollado en realidad está conformado por diferentes clonas celulares o tipos celulares. Entonces, algunas clonas celulares van a tener la capacidad de poder inducir angiogénesis, otras clonas vasculares van a poder tener capacidad, por ejemplo, de tener mayor resistencia a los mecanismos de la defensa, a los mecanismos inmunológicos para poder distraer a nuestro sistema inmune. Y ustedes saben que las células tumorales, entonces, estas células tumorales elaboran sustancias para poder bloquear a ese mecanismo inmunológico normal. Y de la misma forma se van a formar subclonas de células que van a estar involucradas en la metástasis. Entonces, esas células se capacitan a distancia y poder desarrollarse en un tejido distante ajeno. Ya hemos hablado del daño a nivel de los genes, de los reparadores del ADN, ¿no? Eso es un mecanismo regulatorio normal de nuestro genoma. Estos andan generalmente en tripletes y estos tripletes normalmente van a verificar que las bases nitrogenadas se estén emparejando de manera regular y de manera normal. Cuando este sistema de reparación está dañado, entonces esas alteraciones pequeñas a nivel de las bases nitrogenadas no van a ser reparadas, no van a ser copiadas, y eso va a inducir a que se produzcan
mayor número de alteraciones cromosómicas, de alteraciones genéticas, ya sean mutaciones puntuales, de lesiones, translocaciones, etc. Entonces, adquirimos lo que se denomina como un fenotipo mutador, o sea, predisposición para alterarse los genes. El mecanismo 8 es un mecanismo de progresión donde, como ya hemos comentado, una célula tumoral, si bien es cierto, nace a partir de una célula, en realidad en el fondo es heterogénea. Son fenómenos que involucran alteraciones a nivel de múltiples genes, porque no solamente se van a alterar un único gen, sino se alteran genes tanto recesivos como dominantes que se van a ir alterando y que se van sumando al cáncer, a la metastasis. Y asimismo también van a haber alteraciones a nivel del microRNA que está a nivel mitocondrial. Entonces, esto es simplemente es un esquema para acordarnos que, si bien es cierto, una célula a partir de un tejido normal empieza a alterarse y a mutarse, al final yo voy a tener un tumor que va a tener diferentes subpoblaciones celulares tumorales con diferentes capacidades, algunas para inhibir, otras para metastatizar, otras para preparar mecanismos de defensa contra nuestro propio sistema inmune y otras que van a tener mayor capacidad de resistencia. Y así tenemos que los genes, los protoncogenes, normalmente pueden ser de 4 tipos. Pueden ser factores de crecimiento que que están a nivel sistémico y que van a inducir alguna proliferación o alguna síntesis de una proteína, por ejemplo, ¿no? Tenemos 4 niveles de alteraciones de los protoncogenes. Estos pueden ser de tipo. Otros protoncogenes son de tipo receptor de factores de crecimiento, que son receptores que están a nivel de la membrana citoplasmática y que van a tener un dominio extra intracelular. También igual, estos protoncogenes pueden ser proteínas que se encuentran o hacen actividad de segundos mensajeros a nivel intracitoplasmático y que activan diferentes vías. Por ejemplo, en este caso, el gen RAS, que por una acción de un GTP que fosforila, que un GDP que fosforila y activa y se convierte en un GTP, o una guanosina trifosfato, activa el gen RAS, y la activación del gen RAS activa tanto las vías del P3 quinasa como la vía del PER. Y otros protoncogenes van a actuar a nivel nuclear. Tenemos como factor de crecimiento, como factor de membrana, como segundo mensajero intracitoplasmático, y otros van a actuar a nivel nuclear. Y estos que actúan a nivel nuclear tienen que ver con los fenómenos de transcripción o de síntesis proteica. Y así tenemos entonces estos genes. Por ejemplo, tenemos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformante alfa, beta, etcétera. Son factores de crecimiento que están a nivel sanguíneo. Receptores de los factores de crecimiento, tenemos el receptor de factor de crecimiento epidermal, que es el más común, es el más conocido, pero también tenemos otros como el c-KIT. Las proteínas que son traductoras de señales a nivel citoplasmático, tenemos diversas, que son los genes RAS, así como también el BCR-ABL. A nivel de nuclear, a nivel de factores de transcripción, tenemos los diferentes tipos de MIC, TMIC, NMIC y LMIC, y las proteínas reguladoras del ciclo celular, donde tenemos ciclinas y las sinasas dependientes de ciclina. Todos ellos son protoncogenes que actúan a diferentes niveles dentro de la célula, pero que por mecanismos génicos o mutacionales, estos protoncogenes se convierten en oncogenes. ¿Mediante qué mecanismos? Mediante los mecanismos de translocación, inversión, pérdidas o lesiones, amplificaciones, ¿no? O la introducción de oncogenes virales. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?
Como factor de crecimiento, por ejemplo, tenemos al protoncogen cis, que la sobreexpresión de este protoncogen va a dar origen a un tumor conocido con el nombre de astrocitoma, que es un tumor de origen cerebral. Pues tenemos también igual a un receptor, tenemos, como ya les comenté, el más conocido de todos ellos es la familia de CER, ¿no? Por ejemplo, tenemos el CERB1, CERB2, CERB3. En este caso, por ejemplo, uno de los protoncogenes más frecuentemente mutados es el CERB2, cuya amplificación está relacionado con cáncer de mama, cáncer de ovario. Recordarán que cáncer de mama era una de las neoplasias más frecuentes en el Perú. Y por lo tanto, una de las vías que inducen a un cáncer de mama es la alteración justo de un gen que es un receptor de la familia de los factores de crecimiento epidérmico. Ya comentamos que o sea, a nivel citoplasmático, el gen RAS, una mutación puntual de este gen está involucrado en estos cánceres, por ejemplo, en cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de páncreas. Proteínas de transcripción, ya hemos visto a la familia de los MYC, CMYC, NMYC, dentro de los cuales por un mecanismo de translocación, por ejemplo, estos tumores son capaces de inducir una neoplasia a nivel de los ganglios linfáticos, conocida con el nombre de linfoma de Bull. Y tenemos finalmente a la ciclina D, que mediante un mecanismo de translocación también igual puede inducir el desarrollo de un linfoma. Ahora bien, ya hemos visto entonces aquí lo que son los protoncogenes, cómo estos se alteran por diferentes mecanismos y van a convertirse en oncogenes. Ahora vamos a hablar de los genes supresores de tumor. Los genes supresores de tumor actúan a 3 niveles y están más o menos equiparados con los protoncogenes, que naturalmente los actúan inhibiéndolos, ¿no? Entonces tenemos genes supresores de tumor que se van a estar a nivel nuclear y que tienen que ver con mecanismos regulatorios del ciclo celular y de la apoptosis, ¿no? Tenemos también igual a los inhibidores de las ciclinas dependientes de sinasas, que son, como recordaremos en el ciclo celular, el famoso P16 y P21. El P21 actúa de la mano conjuntamente con el gen P53, por ejemplo, ¿no? Cuando el gen P53 induce a que se produzca una inhibición del ciclo celular porque detecta una alteración, inmediatamente ordena al P21 a que detenga el ciclo. A haber alteraciones a nivel de esos genes, a nivel nuclear. Asimismo, existen genes supresores de tumor que están a nivel citoplasmático, que actúan como segundos mensajeros, y ahí tenemos como ejemplos al NF1, a la neumatosis de tipo 1, a este gen, el gen APC, que tiene que ver con el cáncer de colon, que ya lo habíamos analizado o estudiado antes, que actúa sobre las beta-cateninas, y tenemos también igual a moléculas que tienen que ver con la adhesión celular, o sea que son receptores de estos factores de crecimiento y que están a nivel citoplasmático. Y tenemos fundamentalmente a las caderinas. Y ustedes recordarán a las caderinas como esos genes, como esas proteínas que estaban a nivel de las uniones intercelulares y que actuaban como puntos de contacto para la unión célula-célula. Entonces, estos genes supresores de tumor van a actuar, como ustedes pueden apreciar, a uno de esos 3 niveles: nuclear, citoplasmático y a nivel de y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? En la superficie, o sea, a nivel de membrana, ya hemos hablado de las caderinas. Ponemos como ejemplo a la E-caderina, cuya función es la de adherencia celular, y que esta E-caderina está alterado sobre todo en la forma, hereditaria del cáncer de estómago, por ejemplo. El NF1, que es una proteína a nivel de la membrana citoplasmática, mediante un mecanismo de inhibición de traducción del RAS, está involucrado en el desarrollo de un tumor neuroblastoma, que es un tumor que se origina a nivel de la parte posterior, a nivel neural, de las terminaciones nerviosas a nivel de la columna. De ahí el nombre de neuroblastoma.
También igual a nivel del citoesqueleto, perdón, tengo el NF2, cuya estabilidad al citoesquelético puede dar origen a diferentes tipos de tumores, como los schwannomas y meningiomas. Y a nivel del núcleo tenemos al RB, a T53, que son los genes más comúnmente afectados, que están presentes en diferentes tipos de cánceres. Y por lo tanto, alteración de estos genes induce, pues, induce un fenotipo mutador, dicho sea. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al gen RB. ¿Cómo actúa este gen RB? Este gen RB normalmente está en un estado hiperfosforilado, y en un estado hiperfosforilado, el gen RB normalmente se separa del E2F. Y cuando se separa del E2F, ¿no? Permite de que la célula progrese en el ciclo celular. Pero ¿cómo lo inactiva? ¿Cómo se inhibe el ciclo celular? Se inhibe cuando se produce un estado de hipofosforilación. El estado de hipofosforilación, el E2F está unido al RBD de que los factores de crecimiento progresen dentro del ciclo celular. Ese es el mecanismo regular del RB. Pero este gen se puede alterar. Por ejemplo, ¿en qué situación se puede alterar? En el cáncer de cuello uterino. En el cáncer uterino, el papiloma virus humano tiene unas proteínas que se van a unir al gen P53 y al gen RB. Y al unirse a estas proteínas, inhiben la inhibición, o sea, promueven a que la célula se divida de manera descontrolada, y de esa manera, cuando es un papiloma virus de alto riesgo, esa unión es estable y permanente, y de esa manera induce a que se produzca un cáncer en el cuello uterino. Asimismo, el RB puede estar alterado de forma esporádica o de forma heredada. Cuando es de forma heredada, ¿no? Quiere decir que uno de los dos padres tiene el defecto genético que lo hereda a uno de los hijos. Este hijo que nace con la adquisición de este gen alterado sufre a temprana edad una mutación, y esa mutación origina que a nivel de la retina del ojo se produzca un tumor conocido con el nombre de retinoblastoma. Ustedes recordarán por la nomenclatura que todos los tumores plásticos inmaduros se les agregaba un sufijo que era el sufijo blastoma. Retino es el prefijo de retino. Este es un tumor que se va a originar a nivel del ojo. Entonces, cuando es una alteración a nivel de padres, o sea, heredado, entonces el individuo, el niño, porque esta es una enfermedad que 2 años de la vida, entonces tiene ya mayor susceptibilidad para adquirir una segunda mutación, y esta segunda mutación que lo adquiere de niño lo predispone para el desarrollo de esta enfermedad. Y ojo que las personas que tienen esta alteración de manera heredada, la alteración no solamente se va a producir a nivel de la retina, sino se va a producir a nivel de todas las células del organismo. Entonces, estos niños, si es que naturalmente los tratan a tiempo y sobreviven al retinoblastoma por una cirugía radical que hay que hacer en estos niños, igual en el tiempo tienen mayor probabilidad de desarrollar otros tipos de tumores, por ejemplo un osteosarcoma, que son tumores a nivel de los huesos, porque, repito, la mutación es heredada y por lo tanto están a nivel de todas las células de nuestro organismo. Mientras cuando una mutación es esporádica, o sea, quiere decir que el niño nace a partir de genes normales de ambos padres, el niño nace con sus genes de manera normal, pero ¿qué pasa? Que cuando va desarrollando, va creciendo, sufre una primera mutación, una primera alteración genética. Entonces todavía no desarrolla la enfermedad porque, dicho sea de paso, otro concepto que nos tiene que quedar muy claro es que los genes supresores de tumor son genes recesivos. ¿Qué quiere decir que un gen es recesivo? Quiere decir que para que se produzca una alteración genética tiene que haber mutación de ambos genes, de ambos pares de genes. ¿Okay? Entonces, se sucede una primera mutación, ¿no? Todavía no desarrolla la enfermedad y al cabo
desarrolla una segunda mutación y ahí hace la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre la forma esporádica y la forma familiar? Es que en la forma esporádica, en este segundo caso, la enfermedad se desarrolla más tardíamente, por un lado, y por otro lado, la alteración solamente está dada y se desarrolla solamente en el tejido mutado, que en este caso viene a ser la retina ocular. Quiere decir que el resto de nuestro tejido, de esta persona, de este niño, de este adolescente, porque ya la enfermedad ya no se va a desarrollar a tan temprana edad, sino ya se desarrolla más tardíamente. En este caso, si detectamos y tratamos la enfermedad del retinoblastoma a tiempo, ya no tiene mayor probabilidad de desarrollar una segunda neoplasia como si la tenía en la forma familiar. El mecanismo de la apoptosis, vamos un poco más rápido. El mecanismo de la apoptosis, como sabemos, es un mecanismo que es un control regulador normal de nuestras células, es una forma de muerte celular programada, es un mecanismo que va a tener dos vías, ¿no? de desarrollo. Gracias. Tenemos una vía intrínseca y otra vía extrínseca. La vía extrínseca naturalmente tiene un receptor y un ligando que está a nivel de la membrana celular citoplasmática, que es el FAS y el FAS ligando, que se van a unir y van a actuar sobre la caspasa, generalmente la caspasa 9, y se van sumando una serie de caspasas hasta que actúan a nivel de la mitocondria e inducen el mecanismo de la apoptosis. Mientras que la vía intrínseca actúa a nivel de la mitocondria, a nivel de la caspasa 8, y esta caspasa 8 de la misma forma igual induce a que la célula se degrade, ¿no? Y la forma de muerte por apoptosis es completamente diferente al de la apoptosis. Y la célula no se hincha, sino se retrae, el contenido nuclear se fragmenta, formando pequeños cuerpos apoptóticos que están aquí representados, ¿no? Donde parte del contenido del núcleo del citoplasma se separa con parte de la membrana citoplasmática de la célula y se forman los famosos cuerpos apoptóticos que van a ser eliminados o fagocitados sin inducir una mayor respuesta inflamatoria. Esta es la vía extrínseca para ver cómo el FAS ligando actúa sobre la caspasa 8, perdón, ¿no? Y esta a la vez cómo va a actuar sobre los genes que tienen que regular los promotores y los inhibidores de la apoptosis, como el BAX y BAC, y el BCL2 y BCLXL, ¿no? Respectivamente, antiapoptóticos y proapoptóticos. Y la vía intrínseca que va a actuar a nivel de la caspasa 9. Y este es el mecanismo, ¿no? Donde ustedes pueden ver que yo tengo un P53 normal, el mecanismo de la apoptosis va a funcionar de manera correcta. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si yo detecto que una célula tiene alguna alteración a nivel del ADN, inmediatamente origino a que el P21 actúe sobre el ciclo celular e induzca una inhibición del ciclo celular. El ciclo celular, mediante el mecanismo de la reparación del ADN, se produce una reparación del ADN. Si esta reparación es satisfactoria, entonces la célula recupera su ciclo normal y continúa la división, pero si es que por algún motivo no se puede reparar ese ADN, inmediatamente se induce a que se produzca el mecanismo de la apoptosis y la célula muere, porque no puede ser reparada. Pero si existe algún mecanismo en el cual gen P53 está alterado, entonces eso hace que este mecanismo de la apoptosis no funcione y por lo tanto la célula está expuesta y predispuesta para una expansión clonal y mayores alteraciones genéticas. Recordemos que el P53, que es un gen supresor de tumor, es uno de los genes que está involucrado en la mayoría de tumores. Y existen enfermedades en las cuales de manera congénita vienen ya con un fenotipo alterado de gen P53, que es la enfermedad de Lee-Frommel. Asimismo,
Habíamos hablado del mecanismo de la reparación de ADN. Este es un sistema que está compuesto de tres, mejor dicho, estos genes reparadores del ADN están distribuidos en tres sistemas. Uno que tiene que ver con el sistema del emparejamiento de las bases nitrogenadas, como habíamos comentado, ¿no? Donde cada base nitrogenada está emparejada de manera normal y regular, ¿no? Y otra que es el mecanismo de la excisión de la nucleotídica con alteraciones a nivel genes que tienen que regular, por ejemplo, la radiación a la luz ultravioleta, ¿no? Y aquí tenemos una patología que justo involucra a este tipo de genes, que es el seroderma pigmentoso, en el cual los pacientes que tienen esta alteración genética tienen una mayor predisposición para el desarrollo de enfermedades a nivel de la piel, ¿no? Entonces, este mecanismo, que es un mecanismo de protección mediante la luz ultravioleta, se ve alterado y por lo tanto no se produce la reparación de la piel cuando uno se expone a la luz ultravioleta. Normalmente se producen alteraciones a nivel de dímeros de pirimidia y estos no se pueden y se tienen que normalmente reparar. Por eso es que uno normalmente no debe exponerse en exceso a la radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque naturalmente si nuestro sistema está normal, lo va a reparar. Pero si el daño es constante y permanente, yo permanentemente me expongo al sol, a la radiación ultravioleta y hago un exceso de ese daño a nivel cutáneo, a la larga, con el paso de los años, cuando yo llego a una etapa adulta y he expuesto y dañado demasiado mi piel, entonces esos pacientes son susceptibles de desarrollar diferentes cánceres a la piel por un daño. Y un tercer sistema es el sistema de la recombinación homóloga, y ahí tenemos el ejemplo de la ataxia telangiectasia. Otro mecanismo que habíamos mencionado dentro de todo este complejo de mecanismos carcinogénicos era el mecanismo de la senescencia celular, y eso tiene que ver con los telómeros y las telomerasas. Normalmente, en todas las cromosomas somáticos, en los extremos de cada cromosoma, existen una secuencia de genes no codificados, que son conocidos como telómeros, y que con cada división celular, esos genes que están en estos extremos de los cromosomas, en cada división celular se van acortando progresivamente. Cuando llegan a un número determinado X de divisiones celulares, estos telómeros se acortan tanto que llegan a un punto crítico en el cual se induce a que la célula entre en muerte celular por senescencia, por envejecimiento. ¿Existe un mecanismo que repare esos telómeros? Claro, este es el mecanismo de las telomerasas, pero el mecanismo de las telomerasas solamente está presente en células totipotenciales, en células madre. Por ejemplo, las células de la médula ósea que tienen que ver con la reproducción de todos los elementos formes sanguíneos, esas células conservan la capacidad de sintetizar telomerasa para evitar que el telómero se acorte. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se produce una neoplasia? Cuando hay una neoplasia, algunos tumores, ¿no?, tienen la capacidad de poder restaurar este sistema de las telomerasas y evaden el mecanismo de la muerte celular por apoptosis. Entonces se produce una reactivación de la telomerasa en el cáncer y de esa manera esta célula puede vivir de manera indeterminada, prolongada. Y esto tiene que ver con la secuencia de potencial replicativo, con el mecanismo de los telómeros y las telomeras. Otro mecanismo del cáncer es el mecanismo de la angiogenia. Ustedes saben que la angiogenia es un mecanismo fisiológico que tiene que ver con la reparación y cicatrización de las heridas en general. Pero existe un mecanismo patológico de la angiogenia y esta se da entre ellas en los procesos inflamatorios, bien en las retinopatías diabéticas o en general en la diabetes se produce alteraciones a nivel angiogénico. Por eso es que también igual a nivel de la vasculatura distal
se producen trombosis a nivel vascular y no se produce una reparación o una neoangiogenia normal regular. Pero en los tumores, también igual de angiogenia, adopta un mecanismo que le sirve, por un lado, para poder desarrollar un tumor, o sea, producir más vasos para poder crecer, y además aprovecha esta mayor vasculatura que tiene el tumor para poder inducir a partir de esas subclonas tumorales que tienen la capacidad para dar metástasis, porque no cualquier célula tiene capacidad para dar metástasis. Entonces, esta es la angiogenia vascular regular normal, cómo es que los vasos van a ir hacia un tejido que se quiere reparar, ¿no? De manera ordenada, donde los vasos sanguíneos se van asomando entre sí. Pero en el caso del tumor, no. En el caso del tumor, se ha demostrado que todo tumor, cuando ya alcanza un tamaño de 2 milímetros a más, o sea, ya supera el tamaño de los 2 milímetros, ya el sistema vascular normal de nuestros tejidos ya no le es suficiente para poder alimentar a este tejido que está creciendo. Entonces, después de que ya supera ese tamaño de los 2 milímetros, ¿no? Entonces ya el tejido empieza a sintetizar, o la célula tumoral, si quiere seguir subsistiendo, tiene que crear una serie de proteínas que debe liberar para producir una mayor angiogenia. Entonces, lo que va a pasar es que va a sintetizar tejidos, conservan algunas de las capacidades de nuestro propio tejido, y entre ellos es la de producir diferentes factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento fibroblástico beta, el HIF1, etc. Y de esta manera, estos factores proangiogénicos, la angiogénesis, como la trombospondina, la angiostatina, la endostatina, la vasculostatina, estas se van a inhibir. Entonces, los factores estimuladores sobrepasan a los inhibidores. De esta manera se produce una angiogénesis completamente desarticulada, desorganizada. Como ustedes pueden ver en este cuadro comparativo, en la que yo tengo un tejido normal, donde tengo arterias y venas y un sistema de lecho capilar que va uniendo ambos sistemas. En el caso de un cáncer, pues este sistema de arterias y venas desaparece y simplemente los vasos empiezan a proliferar de manera descontrolada, con la única finalidad de proveer fundamentalmente nutrientes y oxígeno al nuevo tumor. Invasión y metástasis es algo que el tumor va adquiriendo en la medida que va avanzando, va creciendo. Ustedes pueden ver en este ejemplo de cáncer de cuello uterino como un tumor epitelial que nace a partir del epitelio escamoso, en este caso, lo normal, sufre una infección, en este caso una infección por un virus ya conocido, que es el papilomavirus humano, ¿no? Estos papilomavirus humanos pueden ser papilomas de bajo riesgo y de alto riesgo. Los de bajo riesgo inducen una infección que es transitoria y que puede inducir algún cambio mínimo en el epitelio, pero difícilmente va a originar de que estas alteraciones progresen hacia un cáncer. ¿Por qué? Porque la infección no es persistente, la infección se autolimita, ya sea por nuestras propias defensas, ya sea porque la célula, porque el virus no tiene la capacidad de permanecer en nuestros tejidos. Más bien de alto riesgo, estos sí tienen la capacidad de dar una infección persistente en el tiempo. Y esta infección persistente en el tiempo va a inducir una alteración progresiva del epitelio, pasando por lesiones intraepiteliales o displasias de bajo grado hasta convertirse en displasias de alto grado, y una vez que se convierten en displasias de alto grado, tienen la capacidad, una subpoblación de estas células, de romper la membrana basal. Ustedes saben que todos los epitelios están delimitados por una membrana basal, disrumpen la membrana basal y a partir de ahí ya inducen una infiltración al estroma. Y si inducen una infiltración al estroma,
ese tumor ya tiene la capacidad de poder meterse dentro de los vasos sanguíneos y por lo tanto de dar una metástasis a distancia. Entonces, lo primero que va a suceder va a ser una invasión a la matriz extracelular, al tejido conectivo, la lámina propia, ¿no? A la dermis, en el caso de la piel. Entonces, este tumor invade el tejido conectivo y ahí va a inducir una serie de cambios, ¿no? Va a inducir alteraciones o interacciones entre célula-célula, va a producir una degradación de la matriz extracelular, va a inducir a que las células de la propia estroma que están alrededor trabajen para las células tumorales porque las van a secuestrar, van a coger el control de estas células del estroma y van a inducir a que las propias células del estroma liberen una serie de sustancias en favor del desarrollo y el crecimiento del tumor. Entre ellos, la propia angiogénesis que ya habíamos comentado. Entonces, a partir de que una célula celial se altera y induce una serie de cambios a nivel de genes, como ya lo hemos visto, protooncogenes, genes supresores de tumor. Por ejemplo, en el caso de las ecaderinas, que son proteínas que tienen que ver con las uniones intercelulares, estas uniones intercelulares se pueden ver alteradas y qué es lo que va a suceder si es que las uniones intercelulares se alteran o se dañan. Entonces, las células ya no van a mantener el contacto célula-célula y por lo tanto estas células se van a separar una de otra. Paralelamente a esta separación, también igual se va a producir alteraciones a nivel de los hemidesmosomas. Ustedes recordarán que los hemidesmosomas eran las uniones que eran entre la célula y la membrana basal, ¿no? Así como también se van a liberar una serie de sustancias que van a degradar la membrana basal, ¿no? Y así tenemos que, por ejemplo, ¿no? En este caso, esta célula utiliza la colagenasa y esta colagenasa va a degradar el colágeno de tipo 4, que es el colágeno que normalmente está en la membrana basal, ¿no? Lo mismo también sucede, que liberan además de colagenasa, que liberan metaloproteinasas, catexina B, urosinasas, todas ellas en favor de la destrucción de la membrana basal. Mona, no la copies por el amor de Dios. La célula, Mimi, ¿qué te una vez que rompe la membrana basal, tiene la capacidad de migrar y liberar factores para su desplazamiento, ¿no? Te queremos, lo que no queremos es cuando lloras. De la célula por la liberación es que de factores que van a estimular molesto. la diaperesis de las células y estas van a invadir la estroma. Y una vez que invaden la estroma, estas células tumorales, una vez que invaden la estroma, ya tienen acceso y poder invadir a los vasos sanguíneos y a partir de ahí pasar por el torrente sanguíneo a distancia. En el microambiente estromal se van a suceder, como ya he comentado en las diapositivas anteriores, la liberación de una serie de sustancias que van a degradar la matriz extracelular, así como también otras células del componente inflamatorio que van a, de alguna manera, contribuir, van a favorecer para este mecanismo de carcinoma. Y entonces ahí vamos a ver de que se suceden, como ya hemos visto, y acá estamos retornando simplemente a otro tema en el cual ustedes pueden ver que hemos hecho un repaso general de todos los mecanismos que tienen que ver con la progresión y el desarrollo de un tumor. Desde el desarrollo de protooncogenes que se convierten en oncogenes, en genes supresores de tumor que pierden su capacidad para inhibir el ciclo celular, mecanismos que tienen que ver con la angiogénesis, y todos ellos, como ustedes pueden apreciar, van a ir involucrando una serie de genes, ¿no? Ya sea a nivel ya sea a nivel intracitoplasmático, a nivel nuclear, que van a contribuir al fenotipo o al desarrollo de un tumor. Y así tenemos la carcinogénesis, múltiples pasos que ya hemos comentado. Entonces, aquí un poco el resumen de lo que ya les he comentado. Nosotros hemos hablado de los mecanismos carcinogénicos, ¿no? Y hemos visto cómo a partir de una célula
se suceden alteraciones genéticas sucesivas que van a Bueno, inducir una expansión clonal y finalmente una neoplasia. Y esta neoplasia va a progresar hasta originar una invasión y metástasis. Pero ahora vamos a repasar un poco acerca de los agentes que van a inducir este daño en el ADN. Hemos visto que esta célula normal se ve alterada o iniciada por diferentes factores externos. Pueden ser factores químicos, físicos o vitales. Veremos que los factores químicos, por ejemplo, como el humo del tabaco, vamos a ver como los fenómenos físicos, como la radiación ultravioleta, vamos a ver como las infecciones virales, como por ejemplo el papiloma virus humano, que pusimos como ejemplo, van a inducir todos estos mecanismos de carcinogénesis. Vamos a ir hablando muy rápidamente de cada uno de ellos. Vamos a hablar primero de los mecanismos químicos, ¿no? Los mecanismos o los carcinógenos químicos son sustancias que en realidad van a inducir a que una célula se inicie. Una célula iniciada es una célula que tiene alteraciones a nivel del ADN. Y estos carcinógenos químicos pueden ser fundamentalmente de dos tipos. Carcinógenos químicos los de acción directa, como su nombre lo indica, tienen la capacidad, esta sustancia, de inducir directamente una alteración a nivel celular. Pero los de acción directa no, requieren una vía metabólica, muchas veces una vía metabólica intracelular a nivel, muchas de las veces a nivel del hígado con el P450, entonces esa carcinógeno, que es un procarcinógeno, se convierte de su forma inactiva, indirecta, a una forma activa para posteriormente inducir un cáncer. Pero no basta con que una célula tumoral esté iniciada, o sea, sufra una primera alteración genética, sino que, como nosotros sabemos, existen normalmente genes que están constantemente custodiando los daños genéticos y si la célula iniciada no se promueve, entonces estos genes reparadores del ADN rápidamente pueden restaurar el daño inducido por esta sustancia química y no pasó nada, no se produjo un cáncer. Pero si se induce una promoción, y a las finales, ¿qué viene a ser una promoción? Una promoción viene a ser una proliferación, una expansión clonal de la célula inicial. Pues yo tengo una célula inicial donde el carcinógeno químico indujo un daño en el ADN. Nuestro sistema reparador no lo pudo reparar y el promotor originó en ese momento una división celular. Entonces, al originar la división celular, nacen dos células hijas y en esas células hijas va a quedar copiada la alteración genética que el carcinógeno químico indujo y por lo tanto, ahí sí, cuando ya se producen las células, ya eso ya es algo que nadie lo mueve y el tumor va a progresar de manera descontrolada por los mecanismos que ya hemos explicado de alteraciones genéticas sucesivas que se van a ir. Entonces, se induce una iniciación por una alteración del ADN y una promoción que es la división celular donde van a quedar estas alteraciones genéticas copiadas en las células. Entonces, por lo tanto, la iniciación, como hay en este ejemplo, por sí sola no es suficiente para que un tumor, para que dé origen a un tumor. No es suficiente. Nuestros genes lo pueden reparar y no se produce ningún gen. Si una célula iniciada produce una división celular, entonces ahora sí, esta alteración queda copiada en las células hijas y se va a producir. Inclusive, una célula iniciada, si los genes reparadores no logran reparar el daño, puede transcurrir algún tiempo, pero se produce la promoción y esta alteración genética copia en las células hijas, entonces también se puede inducir. Pero a la inversa no pasa nada. Un promotor, antes de un iniciador, no va a originar jamás un tumor. Un promotor por sí solo tampoco es suficiente para que se induzca un tumor. Y una célula iniciada, pero con una promoción muy espaciada en el tiempo, muy lenta, le da chance a nuestro sistema de reparación de poder reparar el defecto
y por lo tanto no inducirse a un cáncer. Entonces, la promoción tiene que ser sucesiva, división tras división tras división clonal. No basta con una división, pasa un tiempo y después de eso otra división, no. Le estoy dando chance a mi sistema de reparación de poder reparar el defecto. Entonces, esa es como funcionan los carcinógenos carcinógenos químicos, ¿no? La activación metabólica de las carcinógenos químicos de acción indirecta es a través de la vía metabólica del citocromo P450, como comentamos. Las dianas moleculares van a ser el ADN fundamentalmente. Y lo que podemos decir además de que cada carcinógeno químico induce un tipo de cambio genético muy característico. No es muy característico este daño genético, o sea, el tabaco induce, por ejemplo, un determinado tipo de cáncer. Entonces, yo analizo los genes de ese tumor y yo puedo determinar de que el carcinógeno químico, en este caso el humo del tabaco, fue el que indujo el cáncer. Ya eso es a lo que se conoce como una huella dactilar molecular. Promoción, ya hemos comentado, no son tumorigénicos, sino lo que inducen es una expansión clonal. Y acá están algunos ejemplos que ya está en la diapositiva, donde están los diferentes carcinógenos químicos de acción directa, indirecta y otros en general. Los principales promotores, ya los tenemos aquí, el alcohol, las hormonas, los fármacos, todos ellos con capacidad de inducir división celular. Los carcinógenos de acción directa pueden ser de tipo alquilante o oscilantes, algunos ejemplos, y los carcinógenos, los procarcinógenos, aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Por otro lado, tenemos físicos, dentro de ellos tenemos a la radiación, tenemos diferentes tipos de radiación ultravioleta, ¿no?, en el medio ambiente, la radiación ionizante, que es la que se utiliza generalmente como forma de tratamiento, diferentes formas de tratamiento. Las fibras minerales también igual, son carcinógenos físicos. Estas fibras minerales cuando son inhaladas, sobre todo en personas que aspiran esto por manera ocupacional, porque trabajan en las minas y no tienen mecanismos de protección adecuados, pueden inhalar estas fibras minerales, las cuales se van a depositar en la pleura, en los pulmones. Nuestros macrófagos no están capacitados para poder degradar estas fibras minerales, por lo tanto estas fibras minerales se quedan en largo tiempo indefinido en nuestro organismo y estas fibras con el tiempo inducen carcinógenos a nivel pulmonar y por lo tanto cáncer al pulmón, cáncer al características de estos carcinógenos físicos es su gran liberación de cantidad de energía, por lo tanto van a inducir un desdoblamiento de ADN en dímeros de pirimidina, esto sobre todo para los de la radiación ultravioleta que se comentaba, ¿no?, a nivel de la piel, que induce daños extremos o grandes a ese nivel, ¿no? Ahí tenemos a los rayos ultravioleta, la intensidad de la exposición es importante y también es importante el manto protector. La radiación ultravioleta, naturalmente, nosotros tenemos los melanocitos que van a liberar melanina y el color de la piel va a ser un protector contra los rayos ultravioleta. De hecho, la gente de raza negra es más resistente a la radiación ultravioleta que la gente de raza blanca. Resistente naturalmente a la radiación ultravioleta y por lo tanto más susceptible de desarrollar cánceres. Lo vi en internet, en serio, mira. Y otros fotocarcinógenos, ¿no? Espera, se tenemos fue. a los que van a inducir, por ejemplo, transformaciones de las células normales en la piel. Los podemos utilizar de repente a veces como formas de tratamiento o a veces de forma cosmética. Hay gente que se expone a estos fotocarcinógenos, haciéndose bronceados artificiales a nivel cosmético que también igual pueden inducir cánceres a la piel. Radiación ultravioleta, recordar los diferentes rangos de luz ultravioleta. Antes se pensaba que solamente la UVB y la UVC eran las únicas que pueden inducir alteraciones en estos espectros de onda para cáncer a la piel. Pero ya se ha visto que también la UVA puede inducir cáncer a la piel, menos frecuentemente que la UVB y la UVC, naturalmente que sí. El mecanismo reparador de los nucleótidos a nivel de la piel, como ya les comenté.
Radiación ionizante, tenemos naturalmente lo que se utiliza en la parte médica, como los rayos X, los rayos gamma, diferentes partículas como alfa, beta, la radiación terapéutica, ¿no? La radioterapia que se llama, cuando se supera una radiación terapéutica después de los 60 grays, naturalmente ese tejido queda muy dañado, susceptible en el tiempo de poder desarrollar alguna forma de tumores secundarios a la radiación terapéutica, a la ¿Qué radioterapia. carajos? Los tumores más frecuentes inducidos por radiación ionizante son las leucemias, las cánceres de la tiroides, a la mama, al pulmón, que son enfermedades que han sido muy comunes, por ejemplo, en los japoneses, producto de que ¿cómo se llama?, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Guerra Mundial. Entonces, los japoneses sufrieron de estas enfermedades de leucemias, de cánceres a la tiroides, a la mama, por muy largo tiempo, producto de esta radiación ionizante a la que fueron expuestos. Fibras minerales, ya hemos visto, pueden ser de tipo serpentín y anfibófile, tienen una latencia muy grande, o sea, estas fibras minerales no inducen cáncer a la pleura, al pulmón en corto tiempo. Miren, el periodo de latencia es superior a los 15 años, o sea, tiene que ser algo de muy larga data para que induzca cáncer a nivel de pulmón o pleura, ¿no? Y los efectos de la radioterapia, neoplásicos y no neoplásicos, o sea, la radioterapia no es inocua, ¿no? Bien es cierto, cada vez los sistemas de radioterapia son más precisos y exactos en cuanto a que tratan de solamente actuar sobre el tejido tumoral y no dañar al tejido circundante, pero los sistemas de radioterapia antiguos no tenían esos criterios y esas contemplaciones y atacaban tanto al tejido tumoral como al tejido sano, y por eso que inducían cánceres a muy largo plazo. Dentro de los agentes virales, podemos ver acá diferentes tipos de viruses, virus DNA y RNA. Tenemos a los virus ADN, por ejemplo, al papilomavirus humano, que ya hemos hecho mención, al Epstein-Barr virus, quiero decir, perdón, que es un virus muy cosmopolita, que existe en diferentes regiones del mundo, pero es endémico en regiones como el África, por ejemplo, y por lo tanto estos tipos de virus pueden inducir diferentes tipos de tumores, pueden inducir linfomas, pueden inducir carcinomas, a la nasofaringe, etc. El virus de la hepatitis también igual, es un virus cosmopolita, endémico en el África y muy susceptible para originar carcinomas al hígado. El virus del sarcoma de Kaposi, que es un herpes virus de tipo 8, ha sido hace no muchos años recién descubierto, ¿no? Está asociado con esta forma de tumor vascular en pacientes inmunosuprimidos. Dentro de los virus RNA tenemos al virus de la leucemia de células T del adulto de tipo 1, que es una forma de virus que ataca a los nervios y puede producir lo que se conoce con el nombre de paracaricia espástica tropical, pero también puede inducir en los seres humanos una forma de linfoma, leucemia de células T del adulto. Y una de las pocas bacterias que está reconocida como un agente carcinogénico es el Helicobacter pylori, que a nivel gástrico puede inducir tanto un linfoma de bajo grado, conocido como nombre de linfoma mal, como también los cánceres o adenocarcinoma al estómago, producto de una gastritis de larga data que va a inducir una metaplasia intestinal y que finalmente va a inducir atrofia gástrica y por lo tanto un cáncer gástrico. También está considerado como un carcinógeno. Y aquí algunos ejemplos de cómo los virus se incorporan dentro del ADN de nuestra célula. Nosotros sabemos que los virus son proteínas que no tienen una mente. Estos virus ingresan a las células, van a estar inicialmente en un estado epigenético, o sea, todavía no está incorporado al núcleo, pues ingresan al núcleo, se incorporan dentro del ADN de la célula, utilizan su aparato, su sistema de reproducción y empiezan a utilizarlo y haciendo uso de él a poder proliferar dentro de la célula, y cuando ya proliferan, utilizan a la célula
revienta por estallamiento y se liberan múltiples virus que van a infectar normalmente a otras células. Y en ese proceso de incorporación del ADN es que pueden inducir alteraciones a nivel del ADN o ARN y por lo tanto inducir a un cáncer ADN. Entonces, ustedes tienen ahí diferentes tipos de virus que son capaces de inducir diferentes tipos de tumores. Desde el contagioso, que es un poxvirus, los papilomavirus de bajo riesgo, que atacan a la piel y que pueden inducir las famosas verrugas vulgares, a los malignos, los virus que pueden inducir tumores malignos, como el Epstein-Barr virus, como hemos comentado, que induce cáncer al nasofaringe, linfoma de Burkitt, ahí es endémico en África. El HTLV1 que les comenté, que induce una forma de linfoma de las células del adulto. El HTLV2 también igual, que va también del linfoma T, que es un linfoma de células peludas, se llama así este linfoma por las características patológicas que tiene como unas velocidades, vellosidades en la superficie de la célula, y de ahí el nombre de células peludas. El virus de la hepatitis B y también el virus de la hepatitis C está involucrado en de los carcinomas hepatocelulares. El herpes virus tipo 8, que como les comenté, está asociado al sarcoma de Kaposi, pero también igual está asociado a algunas formas de linfoma de células B. Y los papilomavirus de alto riesgo, los más frecuentemente conocidos, que son los papilomavirus 16 y 18, ambos asociados tanto el carcinoma escamoso como el adenocarcinoma. Y aquí un repaso muy rápido acerca de diferentes grupos de riesgo de papilomavirus humano. Como les comenté, los papilomavirus se dividen en tres grandes grupos, dos principalmente, ¿no? Los de bajo riesgo y de alto riesgo, y otros tipos cuando no están muy bien tipificados y pertenecen a bajo o alto riesgo. Pero en general diríamos que tiene dos tipos, ¿no? Bajo y alto riesgo. Los más representativos de bajo riesgo son el 6 y el 11, que son los que producen los condilomas. Papilomas que se pueden presentar en todas las zonas genitales, porque estos papilomas generalmente se desarrollan o se producen o se transmiten, porque son enfermedades de transmisión sexual. Entonces, inducen los condilomas, ¿no? Entonces, los de bajo riesgo, el 6 y el 11, los de alto riesgo, el 16 y el 18, pero existen también otros tipos de alto riesgo. Papillomavirus humanos, sabemos que son virus de ADN que tienen dos tipos de proteínas, las proteínas que va del E1 al E7, y las proteínas L, que son las proteínas tardías, late, que es la L1 y L2. La infectividad del papilomavirus humano depende de las proteínas early, tempranas, y proteínas inmunogénicas de los papilomas de alto riesgo más potentes son la E6 y la E7. La E6 que se une al P53 y la E7 que se une al NRB, como ya habíamos comentado. De esa manera, al unirse a los genes RB y P53, pues evidentemente toman el control del ciclo celular y inducen una proliferación de la P53 con el gen el E6 y el E7 con el DRB. Entonces compiten y secuestran, por lo tanto, el ciclo. El Epstein-Barr virus induce diferentes tipos de tumores, linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringeo, pero también está asociado a los linfomas de Hodgkin y también a los linfomas de células B de los pacientes inmunosupresores. ¿Qué es el mecanismo? Induce una translocación 8-14, es lo que más frecuentemente induce a la translocación del MYC, lo que más frecuentemente induce el Epstein-Barr virus dentro de la génesis del linfoma de Burkitt, y también igual a nivel de la orofaringe, estas ingresan como una infección, como si fuera un resfriado, y se adosan a las células del epitelio nasofaringeo y ahí residen por largo tiempo, induciendo también igual una translocación 8-14 y carcinomas o linfomas. El virus de la hepatitis B, ¿no? Endémico en África, es un virus complejo. Naturalmente, este virus asociado a hepatocarcinoma. El herpes virus tipo 8, sarcoma Kaposi,
y el virus RNA HTLV1, que son los inductores de esta linfoma. Y el Helicobacter pylori, que puede inducir tanto un linfoma de bajo grado como un carcinoma gástrico a través del mecanismo de gastritis, atrofia y displasia y cáncer. Pueden haber interacciones entre diferentes factores carcinogenéticos, claro que sí. Pueden haber dos factores químicos, o un viral con un químico, o un físico con un químico, todos ellos actuando y originando diferentes. Probablemente el humo del tabaco y el asbesto, por ejemplo, un mecanismo físico y químico responsable de cáncer de pulmón. El HPV también igual, el humo del tabaco puede estar relacionado con cáncer de cuello uterino, ¿no? El virus y las N-nitrosaminas, nasofaringe. El herpes virus, no, perdón, el virus de la hepatitis B y las aflatoxinas B1. Esta aflatoxina pueden también igual actuar de manera sinérgica y inducir a un cáncer. ¿Ok? Listo, jóvenes, esto era un poquito lo que les quería repasar respecto de la segunda clase. Así que con esto hemos concluido el repaso. Me darían un pequeño chance. Me darían un pequeño chance para poderles pasar la asistencia. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Sí, un momentito. Ahorita les voy a pasar la lista. Vino a tocar la puerta y me dijo que le pegaron a mi angelito y queremos recompensas y queremos su casa, pero salió mi perrita, que es brusca, y los mordió en luego se la llevó y jamás la volvimos a ver. Esa misma tarde sin clases mi hermano estaba en el patio jugando, yo fui al baño, cuando volví la Karen quería llevarse a mi hermano,